Chicas, iniciamos nuevo blog en movimiento y bueno, vamos a hacer una especie de preguntitas y respuestas porque, bueno, por si acaso y porque me habéis dejado bastante el caso. Me habéis preguntado cómo me las arreglo para editar con un ordenador que literalmente vosotras pensáis está para tirar. Bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero en algunos momentos cuando exporto hace como unos que se pixela la imagen. Esos píxeles que hace en la imagen es cuando la imagen se rompe. A eso se le llama glitch o glitch. Bueno, eso se ocasiona realmente precisamente porque mi ordenador no puede. Entonces intenta compilar el vídeo todo juntito y como habéis visto en vídeos que exceden demasiado los 20 minutos, pues bueno, el vídeo al final ocasiona pues esa pequeña pérdida de datos, calidad en la imagen y genera que se pixele. Así que bueno, tenemos esa pequeña pérdida de imagen que no es agradable. Por suerte consigo que cuando exporto no sea demasiado, a veces un pelín pixelado, pero dura un segundito y en muchas ocasiones nada. ¿Qué pasa? Que para lograr que sea solo un pelín, pues igual ese vídeo lo he tenido que exportar 4 veces. Y por supuesto, cada exportación implica una revisión. ¿Qué significa? Que si dura 40 minutos, pues tengo que verlo tranquilamente 40 minutos revisando cada frame del vídeo. Y eso genera una gran pérdida de tiempo. Pero bueno, lo hago por intentar mantener un nivel de calidad que sea lo más óptimo posible. En algún momento he tenido que dejar ese glitch porque dices, bueno, es que ya lo he exportado 4 veces y en esta última exportación solo dura una fracción de segundo. Que se nota, por supuesto que se nota. Que realmente vosotros no habéis visto todo el borde partido. Hay como, ¿no lo habéis visto? ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando he estado exportando, para que eso no ocurra, he ocultado un poquito esas roturas con el marco. Ahora que he quitado el marco, porque pretendo comprarme un nuevo ordenador, aunque como os he dicho, con la compra en las tiendas chinas este mes he gastado el presupuesto, así que no entra nada en el bote. Que ya os dije anteriormente que quedaba un poquito, bueno, pues como compré ropa, como os dije creo que fue el vídeo anterior, pero bueno, como dije, compré algo de ropa, porque si no al final la ropa se desgasta y me voy a quedar sin ropa. Y a mí me cuesta muchísimo donde vivo encontrar ropa que me guste. Así que bueno, decidí cogerme 4 cositas. No hay menos de verano, pero cogerme 4 cositas para más o menos darme tiempo a mí misma de encontrar cosas que me gusten en tienda, darme un margen. Así que bueno, como digo, intenté de esa forma alargar un poco la vida de mi ropa. Por supuesto, la ropa de Snow para el niño encuentro súper fácil. Porque como le encanta Minecraft, y hay Minecraft por todos lados, le encanta Mario, hay Mario por todos lados, pues no tengo problema. El caso. Y si no hay presupuesto, no entra el presupuesto al bote. Si no entra el presupuesto al bote, voy a tardar un poquito más en conseguir el ordenador. Tardar un poquito más en conseguir el ordenador. Por supuesto, la calidad sin glitches, pues me complica un poco. Que voy a seguir ahorrando, por supuestísimo, porque cualquier momento mi ordenador dirá no puedo más y dirá hasta aquí. Por eso mismo también grabaros vídeos de preguntitas y respuestas, para que de esa forma, llegado el momento de adiós ordenador, pues yo pueda tener algo que poneros. Que no quiere decir que si estáis viendo este vídeo sea porque mi ordenador ha muerto, sino simplemente que voy a intentar aprovechar trayectos para responderos algunas preguntas y me las voy a guardar. Así que bueno, pero simplemente ponerlo porque o no me ha dado tiempo a grabar o algo así y tener el ordenador antes de que este termine su vida útil. Pero no sé si va a ser posible. Así que bueno, ¿y cómo sabréis vosotros si mi ordenador no ha soportado más el tute que le doy? Bueno, pues
simple y sencillamente, si no aguanta más, intentaré por medio de short comunicarlo, o dejo un texto en la pestaña de comunidad, que eso puedo hacerlo fácilmente. Yo creo que va a ser un texto en pestaña comunidad, así que pues eso, dejaré un texto en comunidad indicando que el ordenador dijo que ya basta. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer. Con lo que si sale este vídeo que estáis viendo, tenéis dudas, podéis iros a la pestaña comunidad a ver si he dicho por ahí algo de que mi ordenador no aguantó, y ya está. Que también puede ser que yo grabe este vídeo y no llegue a editarlo cuando el ordenador diga se acabó. Así que, bueno, nunca se sabe lo que va a ocurrir. Ojalá pudiese adivinar el futuro. Igual de esa forma, pues ya tendría el presupuesto porque me habría preparado mucho antes. O igual no, porque tampoco es moco de pavo lo que cuesta un ordenador para editar en 4K, que es la calidad a la que voy a migrar. Así que bueno. Opinión sincera de la DJI. Me habéis preguntado si es tan delicada como dicen, si yo creo que realmente es muy importante coger la cámara con cuidado, tener precaución con el gimbal. Resumidamente, sí, haces caso. La cámara es súper delicada, el pequeño gimbal que lleva, muy delicado y muy sensible. Sacaron la nueva Osmo, yo tengo la 3, han sacado ya la 4, que parece ser que es un poquito más resistente. Lleva como un protector directo para el gimbal. Yo, por mi parte, para protegerla, esto es lo que viene en el pack de creadores. Esta fundita, nunca he metido aquí los filtros porque no me parece seguro, pero bueno, hay mucha gente que usa eso de ahí, que es el soporte para filtros, hay mucha gente que lo utiliza. Como digo, a mí no me parece seguro. Por otro lado, yo compré esto en Temu, que se le pone aquí y ya protege esta parte y la parte del gimbal. Me parece que de esta forma la cámara queda mucho más protegida, pero además, para que se quede protegida, como he contado ya en alguna ocasión, para mí es muy importante el bolso en el que la transporto, y tengo que tener un bolsillo específico para ella en el que quede sujeta, que no vaya a ir bailando dentro. Para mí es importante que quede sujeta para que de esa forma no vaya moviéndose y a dañarse, porque al final golpes, caídas, cualquier cosa la puede dañar. En colación a las caídas y por supuesto a posibles intentos de robo, porque la cámara barata no es, compré esto para ponértelo en la muñeca, así si se cae o lo que sea, más o menos cuando vas andando por la calle la salvas. Puede dañarse un poco dependiendo si se choca con algo o al caer o lo que sea, pero hay menos probabilidades de que se dañe. Así que bueno, más o menos así es como yo protejo el dispositivo. Espero que me dure muchos años, espero con ella grabaros muchos vídeos en 4K. Actualmente la tengo configurada en HD, pero como os digo, espero poderos grabar muchísimo contenido en 4K. Por otro lado, hoy por hoy, como sabéis, tengo filtros para protegerlos. Llevo esta cajita rígida, que ya os la enseñé con anterioridad, pero no visteis que es dura. Yo aprieto, no se hunde ni nada. Y en ella siempre llevo absolutamente todos mis filtros y una memoria extra, que son estas. ¿Tengo otra memoria? Sí, tengo otra memoria que debería poner aquí, pero bueno, la metí en algún bolso y no sé en qué bolso ha sido. Que tengo que rebuscar, por supuestísimo, tengo que rebuscar, pero bueno, ya buscaré, tampoco me corre prisa. Y por el momento os voy a poner este filtro que, como veis, se ve bastante bien. Deja como un fundidito en la imagen que la hace suave y profesional. Y bueno, me habéis dicho que por qué no uso el efecto bokeh de esta cámara. No quiero hacer un contenido de cine, quiero hacer un contenido real, porque esto es un canal de charla entre amigas. Así que no le veo sentido a una grabación estilo bokeh. Con los filtros yo pretendo cocinar un poquito la imagen dentro de cámara para de ese modo hacer trabajar menos al ordenador, y así consigo un cielo más azul sin tener que tocar yo los colores en edición y cositas así. Y bueno, había venido a esta zona así que pues, y ahí el por qué. Bueno, chicas, sin realmente pretenderlo, os he respondido a otra de las preguntas que decían, fuera marco interno, ¿por qué antes sí y ahora no? Y bueno, como os he dicho, el marco interno me ayudaba a ocultar esos glitches de calidad. Y bueno, además de que me ocultaba eso, bueno, es una estética que nadie tiene, me parecía original. ¿Y por qué fuera ahora? Sinceramente no me gusta nada cómo queda en televisiones. Así que bueno, lo probé en la tele, no me gustó, así que fuera. ¿Que se van a ver un poco los glitches? Sí, se van a ver, pero
esperemos que sea el menor tiempo posible. Por otro lado, en cuanto a las miniaturas, aún sigo testeando. Espero que este diseño último que habéis visto sí sea el definitivo, pero aún se verán cositas en este diseño. Lo dejo ahí para que sea un poco sorpresa y no daros todo el diseño de este estilo de miniatura 100%, porque sí, se vienen cositas con esta miniatura para evitar un problema que me estaba dando. Así que bueno, los vídeos que tienen marco interno tendrán en miniatura el marco. Esos no se van a cambiar, se quedan tal como están, pero los vídeos en los que, bueno, ya habéis visto que no hay marco, ya he metido este nuevo diseño de miniatura, que este diseño de miniatura estaba pensado para cuando pueda pasar al 4K, porque en este momento no estoy haciendo contenido 4K, estoy haciendo Full HD. Entonces, bueno, he quitado un poquito antes el marco, aunque sigue siendo Full HD porque, como os digo, mi ordenador 4K no soporta, muere en el instante. Entonces ya sí que os dejo sin vídeo. Así que bueno, con este vídeo pretendo dar unos días más para que, en el caso de que el ordenador no lo soporte, de esa forma tengo un vídeo que se quedará programado, pero puedo cambiar la fecha constantemente, por supuesto. Puedo ir cambiando la fecha para que se postergue. Si conseguí grabar un vlog y editarlo, lo pongo en ese día y paso al siguiente. Y así, porque cambiar una fecha desde el móvil o la tablet es súper sencillo, pero editar imposible. ¿Que hay gente que edita? Sí, lo sé, ya me lo habéis dicho, hay mucha gente que edita, pero yo no puedo editar en el móvil. Y la Osmo no la voy a usar para editar en un teléfono móvil. Además de que yo con el teléfono no me apaño para prácticamente nada. Coger llamadas, enviar algún mensaje en WhatsApp. Ya, que el móvil y yo no nos llevamos bien. Por otro lado, me habéis dicho, como llevo aquí la cinta, que si es que llevo el teléfono colgado mientras conduzco. No, mirad, aquí está el ganchito o mosquetón o como queráis llamarlo para el teléfono. Y el teléfono está aquí, en el soporte del coche. Porque obviamente no me parece coherente, ni seguro, ni nada de nada conducir con el teléfono cargando. Ni para el teléfono que me lo voy a cargar, ni para mí misma. No viene ni cómoda, ni segura, ni nada de nada. La cinta, bueno, no molesta, así que la chaqueta... Llevo la cinta debajo de la chaqueta. Así que bueno, la cinta no molesta, es como ponerte cualquier camisetita. Así que nada, no molesta, no pasa nada. Así que bueno, pues por el momento hasta aquí con las preguntas. Recordad, no quiere decir que mi ordenador ya no ha aguantado. Que la idea de este vídeo es para eso, sí. Pero también puede ser que no me haya dado la vida para grabar y editar un blog, por lo que sea. Así que bueno, dejadme más preguntas en este vídeo, intentaré responderlas. Y nada, no sé lo largo que habrá quedado, lo corto que habrá quedado. Lo editaré y iremos viendo. Pero subióse bastante. Espero que os haya gustado, que haya resuelto las preguntas de las que me las habéis ido dejando. Y nos vemos muy pronto. Ya sabéis, en la pestaña comunidad será donde deje si pasa algo. Porque dejar un mensajito en texto escrito es mucho más sencillo. Así que no olvidéis utilizar la pestaña comunidad. Y como os dije en el blog literario, voy a estar un tiempo definido, no sé cuánto, sin grabar blog literario. Así también he ido un poco menos. Y voy a aprovechar mínimo hasta septiembre para ir poniendo uno que otro vídeo recuperado, porque aún no he analizado este canal de libros que os comento, pero se vienen cositas también para ese canal porque tengo que analizarla a fondo y tras un análisis profundo, bueno, aplicaré cambios para que ese canal también siga creciendo. Que bueno, yo digo para que siga creciendo porque veo muy pocas vistas en ese canal, pero ya veremos cuando lo analice con qué me encuentro. Si queréis saber con qué me encuentro en ese canal tras analizarlo, también podéis dejarlo en comentarios y si a alguien le interesa, lo cuento. Si a nadie le interesa, pues me lo ahorro, no os lo cuento. Así que bueno, lo digo más que nada porque sé que en este canal hay muchas creadoras de contenido. Muchas. Así que bueno, así si nos ayudamos unas a otras, pues conseguimos más. Hasta pronto, aunque igual he metido preguntitas entre medio, sí he visto que este vídeo queda corto. Así que bueno, de momento la dejamos por aquí y voy a empezar con